Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Es mi patria que te canta con sonidos de libertad, soberanía y dignidad. En la unidad juntos vamos a luchar porque es la oportunidad de seguir avanzando, el futuro asegurando, orgulloso del hermano originario al mando. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a un cuarto capítulo que es Camino a la Victoria. Bueno, esta noche vamos a tener transmisión por nuestra página oficial que es Camino a la Victoria. También saludamos a las personas que se van conectando a través de la página de Los Choclitos de Hierro y Candide Bolivia. Esta noche tenemos a una nueva persona que va a estar participando con nosotros y vamos a dar la bienvenida al compañero Leandro Ruiz desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Vamos a conocer quién es Leandro Ruiz. Hola hermanos y hermanas, soy Leandro Ruiz Iriarte desde Buenos Aires, Argentina. Desde este miércoles 16 de septiembre estaré en la co-conducción junto a la compañera Andrea Martínez en el programa titulado Camino a la Victoria. Los espero este miércoles, no me fallen. Damos esta noche la bienvenida a nuestro compañero Leandro Martínez desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Muy buenas noches, Leandro, y bienvenido a la co-conducción en el programa Camino a la Victoria. Un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, saludarte primeramente a vos, Andrea. Bueno, un gusto estar acá compartiendo la co-conducción contigo en este programa que se denomina Camino a la Victoria. Hoy tenemos un invitado muy especial para transcurrir esta charla virtual, en este formato, a los oyentes que nos están siguiendo esta transmisión en vivo, pedirles disculpas por la demora en la transmisión. No te preocupes, querido Leandro, vamos a ir a explicar al público que estamos teniendo solamente un poquito de problemas con lo que es la conexión de Leandro, pero ya vamos a estar solucionando ese problema. Bueno, bien lo decía Leandro, esta noche tenemos un invitado de lujo en el programa, una persona muy especial que ha representado a nuestro país, que ha sido ex canciller de Bolivia. Y quiero dar la bienvenida al doctor Fernando Guanacuni. Muy buenas noches y bienvenido, doctor. Muy buenas noches, pues contento de poder saludar a todos ustedes. Alejandro, buenas noches. Andrea, buenas noches. Que sea una buena noche de diálogo. Gracias por la invitación. Así es, estimado Fernando. Bueno, esta noche es muy lindo y placentero compartir con usted, ya que la juventud en este momento está atenta y quiere alimentarse más en base a los conocimientos que usted tiene y con todo lo que usted nos pueda apoyar.
Pero antes que todo, las personas también quieren conocer quién es Fernando Guanacuni. Adelante, por favor. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial. La conciencia del futuro, entreguemos la energía, Bolivia es A los nuestra más nación. jóvenes, ¿de dónde venimos? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Es mi patria que te encanta con sonidos de libertad, soberanía y dignidad. En la unidad juntos vamos a luchar porque es la oportunidad de seguir avanzando, el futuro asegurando, orgulloso del hermano originario al mando. Adelante, estimado doctor. Todo el país quiere conocer quién es Fernando Guanacuni. Muchas gracias. Pues Fernando Guanacuni es aymara, sobre todo somos aymara, de la nación milenaria, de esta nación que vive en Bolivia, Perú, Chile, Argentina y una parte en Ecuador. Una nación que, pues, desde la cosmovisión ancestral, siempre ha mantenido en las diferentes épocas y periodos, desde la colonia, la república y hoy en el Estado plurinacional. Fernando Guanacuni es abogado, aymara, y pues en el camino de reconstituir nuestra vida comunitaria y nuestro paradigma comunitario. Bueno, esta noche, Leandro, quería comentar con usted, porque dice que tuvo el honor y el placer de conocerlo en persona y que él tiene un libro que le había obsequiado en ese entonces. Adelante, Leandro, por favor. ¿Qué tal, hermano Fernando? Bueno, comentarle que tuvimos esa posibilidad de encontrarnos aquella vez en la cumbre antiimperialista, anticolonialista, no sé si recuerda usted, en Cochabamba se dio, y en esa oportunidad usted me regaló su libro, acá lo tengo, por supuesto que es una lectura importante para mí y para todos mis compañeros, de hecho nos sirve mucho como formación política para los jóvenes, para las nuevas generaciones, ¿no? De resignificar nuestra identidad, digamos. Creo que es algo que ha dejado, ¿no? Todos estos 14 años de transformaciones en Bolivia, ha dejado un gran mensaje a las nuevas generaciones y la verdad que mucho tuvo también que ver usted en ese trabajo, así que por eso mismo queríamos entrevistarlo hoy día para que nos pudiera comentar un poco más de qué es esto del buen vivir, qué es esta filosofía de los pueblos originarios y que ahora entra en vigencia nuevamente cuando vemos un mundo que, como usted mismo también hablaba en su libro, en sus palabras, habla de crisis, hay una crisis y que podríamos encontrar en esta filosofía de los pueblos originarios. ¿La respuesta es así, hermano? Así es, hermano. Qué grato nuevamente reencontrarnos, Leandro. Y pues, Andrea, en esta noche, en ese libro hemos tratado de reflejar un poco toda la agenda de la resistencia, de la lucha de los pueblos indígenas originarios. Ese libro lo preparé para el año 2010. Se lo escribió, lo pude escribir en el tiempo que tenía entre noviembre del año 2009, diciembre del año 2009 y enero del 2010. Después lo envié para la revisión a la CAOI, que es nuestra institución indígena andina, la coordinadora andina de los pueblos indígenas originarios del continente, de la parte andina, y ellos lo han publicado ya, y pues esa fue la primera edición en Perú. Y luego la segunda y la tercera salió en Bolivia. La que tiene es la tercera edición. Ya estamos en la séptima edición, querido hermano Leandro, en la cual estamos reflejando un poco la agenda de la lucha permanente de los pueblos indígenas originarios. Ahí se está planteando qué es el Estado plurinacional, en qué consiste el proceso de cambio, qué es el vivir bien, qué son los derechos de la madre tierra.
cuáles son los aspectos de la diplomacia de los pueblos. Estos aspectos hoy son ejes centrales de la lucha, no solamente en Bolivia, sino en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Guatemala, es decir, de todos los pueblos indígenas originarios en esta lucha que estamos llevando adelante en la reconstitución de nuestra identidad. Usted bien lo ha dicho, querido hermano, el mundo actual está en crisis. Si todo estuviera bien, no tendríamos ninguna posibilidad después de planteamiento de otro camino que la que se está viviendo. Pero el mundo moderno no ha resuelto aspectos sustanciales, esenciales de la vida. Hay una pobreza, hay una exclusión, todavía hay racismo, imagínense, todavía ese racismo es parte de la estrategia de la derecha. Por lo tanto, hay todavía una necesidad de una reconstitución de esa deuda colonial que todavía pervive en el continente y obviamente en Bolivia y en Argentina. Por lo tanto, el vivir bien es una respuesta de nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, hermano Leandro y Andrea, y lo digo con una certeza, nuestros abuelos, nuestras abuelas han generado un pensamiento. Y te cuento por qué digo nuestros abuelos y nuestras abuelas. He viajado por los diferentes continentes. He viajado a Asia, Europa, Europa Oriental, Europa Occidental, África, y he encontrado este mismo paradigma en los pueblos antiguos de todos los pueblos. Es decir, lo he encontrado en Asia, lo he encontrado en la Europa Oriental y en la Europa Occidental, este mismo paradigma. Es decir, al inicio de los pueblos se relacionaron de esta forma natural. El mundo moderno individual es simplemente una circunstancia, es un tiempo reciente, no es natural. Por eso cuando decimos tenemos que retornar a los caminos de nuestros ancestros, nuestros abuelos han diseñado, porque a través de la relación de cariño alrededor han generado lo que hoy denominamos vivir bien, buen vivir. ¿Y qué significa vivir bien, buen vivir? Significa recuperar primero el equilibrio y después del equilibrio reconstituir alrededor las armonías. ¿Con quiénes? Las armonías con el esposo, la esposa, los hermanos, los abuelos, los padres, la familia alrededor, con los vecinos, con la comunidad, pero sobre todo con la mama, con la historia y con el Padre Cosmos. Entonces, el ser humano moderno hoy en día está encaminado en un proceso de individualización. Está sufriendo solito, está desarticulado, no tiene la armonía ni con la esposa, ni con los padres, ni con los abuelos, ni con la historia, está negando su propia historia, sin reconocer su identidad. No tiene relación armónica con la Pachamama. Por eso hoy estamos viviendo esta crisis y creo que hemos llegado a tocar fondo como la que estamos tocando con la crisis sanitaria, que simplemente es una faceta de la crisis de la vida de Occidente y del capitalismo. Bueno, estimado Fernando, si bien nos comentaba que usted, entre lo que conoce el mundo, ha logrado viajar por muchos continentes y ha encontrado muchos paradigmas, ¿usted cómo encuentra actualmente el paradigma del vivir bien en nuestro país? Bueno, se ha hecho avances importantes. Justamente el proceso de cambio, porque mucha gente hablamos del proceso de cambio, pero no estamos tal vez entendiendo la magnitud del proceso de cambio. Proceso de cambio significa migrar, pasar de un paradigma, de una lógica de vida a otra lógica de vida. No es repetir la misma historia. Es decir, ¿qué estamos planteando? Cuando decimos proceso de cambio, lo traducimos de la palabra Pachacuti. Pachacuti significa el retorno a nuestra vida, a nuestra identidad, a nuestro paradigma. El paradigma individual moderno, que es lo hegemónico, no ha tenido la respuesta para los pueblos. Entonces, el proceso de cambio es un momento político en el cual estamos migrando, pasando, reconstituyendo, volviendo a nuestro propio paradigma, a nuestra propia lógica, que es la lógica comunitaria. Y esta lógica comunitaria es distinta a la lógica individual hegemónico en la actualidad. Por eso, el proceso de cambio es un momento político, es la inflexión de la historia, pero no en el rumbo que la modernidad, a través del progreso, a través del proceso individual, capitalista, extractivista, nos estaba llevando. No.
es un retorno a nuestro propio camino, es reconstituir y recuperar nuestra identidad y nuestro horizonte de vida. En Bolivia hemos avanzado, hemos dado pasos importantes como en Ecuador, y además, a través del proceso de cambio, los procesos revolucionarios en el continente se han inspirado y están rumbo también a reconstituir la identidad y por lo tanto el camino y el horizonte del vivir bien. Qué sabias Adelante, palabras, Leandro. hermano Fernando. Ahí quería hacer una acotación leyendo su libro y muchas de sus intervenciones que hizo en el mundo. Hay una frase que me llamó poderosamente la atención y que tiene que ver con la cultura desechable, que estamos en un momento donde hay una cultura desechable. Podríamos hacer un paralelismo, por ejemplo, en el mundo juvenil hoy en día se consume, ¿no?, música y demás. Ahora está de moda, por ejemplo, hay videoclips donde están, no sé, un género como el reggaetón, donde se muestra la opulencia, ¿no? Como que el tener autos lujosos, el estar rodeado de muchas personas, como que chocan bastante con esta filosofía del buen vivir. Hay como una disputa, una tensión que se nota claramente, ¿no? Cómo el mercado quiere imponer una lógica de manera disimulada, pero que ahí hay una tensión que me parece que marca. ¿Y cómo lo evalúa usted esta cuestión que lastimosamente afecta mucho y que consumen muchos jóvenes y no tan jóvenes también, por supuesto? Así es. El capitalismo, a través de la dinámica del mercado, solamente ve al ser humano como un consumidor, nada más. Eso es lo único que le interesa al capitalismo. Vender, vender, vender. Y al ser humano, a través de generarle necesidades ficticias, le hace consumir más. ¿Por qué? Porque pretende el capitalismo ligar la felicidad, el bienestar, con consumir y tener más. En eso se sustenta el capitalismo. Es decir, pretende unir, hacernos creer de que la felicidad está ligado a tener más y a consumir más. Y ese es un proceso en el cual Exacto. nos hemos perdido todos, niños, hombres, mayores y jóvenes, hombres y mujeres, nos hemos perdido en ese proceso. Por lo tanto, si vamos a un lugar, consumimos y queremos tener más. Y el dinero es el horizonte, ¿no?, para el vivir mejor el sistema capitalista. Pero ese es el camino. Creo que en esta crisis, en el mundo, han reflexionado muchas personas en el sentido de que ese no es el camino. Algo está mal, porque mucha gente en este tiempo ha tenido la enfermedad y ha tenido el proceso de tener una reflexión profunda en el cual se ha preguntado qué es importante, el dinero o la vida, qué es importante. Y creo que, sin temor a equivocarme, en Bolivia como en el mundo, en este tiempo de dilema de la crisis sanitaria, se ha preguntado. Por lo tanto, en el vivir bien no está ligado a la felicidad, a tener o a consumir, está ligado a la armonía. A eso está ligado. La vida. Ahora voy a hablar desde la cosmovisión andina. ¿Qué nos dice? La vida, nos dicen nuestros abuelos, es un viaje sagrado. Es un viaje sagrado. Los más grandes tesoros, hermano Leandro, ¿no?, está guardado en el corazón, no en lo que tienes alrededor, está guardado en el corazón. Y lo que dejas en el corazón de los demás, porque ahí están los más grandes tesoros. Lo que acumules alrededor, no vas a poderlo atesorar. Lo que de verdad atesoras está guardado profundamente en el corazón. Y eso es a través de la convivencia. La convivencia alrededor con los seres queridos. Porque al final, a eso hemos venido en la vida, nos dice en la cosmovisión andina. A la convivencia armónica. Entonces, aquí hay un dilema profundo, queridos hermanos. Ustedes mismos lo saben. Mucha gente, por el sistema moderno, solamente les preparan para consumir y para tener más. En ese rumbo está. Ves la televisión y las propagandas, a través de las redes sociales, dice consume, consume, come, ten, rápidamente, ¿no? Entonces, la gente está motivado, lamentablemente mal motivado, y quiere consumir y quiere tener más. Hasta los niños. Pero sabemos que ese no es el camino. Imagínense, hasta los más grandes economistas dicen del sistema capitalista, dice,
para sostener este consumismo, necesitamos 20 madres tierras para continuar. Es decir, estamos destrozando primero la madre tierra y segundo, es insostenible, estamos yendo al abismo en el cual no vamos a poder tener ninguna respuesta de vida. Por lo tanto, hay que ponerle un alto. Este es un tiempo para poner un alto. Definitivamente les digo. ¿Por qué? Yo lo digo como papá, lo digo también como hijo, como hermano, como esposo. Porque si continuamos en este ritmo del mercado, movido por el mercado y por el sistema capitalista, estamos yendo en contra de la vida. Hemos entrado a lo desechable, por vender más. Esta computadora podría durar un poco más, pero al mercado no le interesa que dure más, sino que tenga su tiempo límite de vida, y porque tiene que renovar y seguir vendiendo y a través de ello seguir ganando. Esa es la lógica. Pero estamos entrando a una cultura desechable que no solamente está dañando la madre tierra alrededor, ha permeado nuestras vidas. Es decir, hoy día nos relacionamos porque necesito algo de ti, ¿no? No nos relacionamos porque quiero convivir una armonía contigo, sino hemos entrado a una cultura utilitaria desechable. Te llamo porque necesito algo de ti, pero no te llamo porque realmente quiero saber cómo estás tú, ¿no? A ustedes les debe ocurrir, ¿no? Te llama un amigo de tiempo y dice, después te saluda con los protocolos, dice, hermano, necesito que me prestes, ¿no? Es muy raro encontrar una llamada y decir, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Solo quería saber si estás bien. Sí, estoy bien. Muchas gracias. Un abrazo para ti, ¿no? Es muy raro, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos entrado a una cultura utilitaria solamente para usar y abusar a veces, y además para poder entrar en una cultura desechable. Mucha gente le preguntamos, ¿y qué tal? ¿Cómo va tu matrimonio? No, ya me divorcié. Ya voy en la tercera. Ya voy en la cuarta, ¿no? Y a veces cuando tú dices, ¿y cómo va en tu matrimonio? Muy bien, ¿no? Pero ¿cómo no estás cambiando? ¿No? Pareciera una cultura distinta en la cual estamos entrando en una lógica. Ha permeado todo lo desechable del sistema capitalista a nuestras relaciones sociales. Ha permeado. Y estamos entrando en una irresponsabilidad en la convivencia alrededor. Una irresponsabilidad. Y eso está destrozando al mundo. ¿Por qué? Porque primero hay hijos. ¿Y los hijos cómo van a vivir? ¿Con qué experiencia van a vivir? ¿Con la experiencia del divorcio? ¿Con la experiencia del abandono? ¿Con qué experiencia van a vivir? Por lo tanto, recordemos que los hijos repiten nada más en la experiencia que los mayores llevan adelante. Por lo tanto, deberíamos nosotros reflexionar sobre la responsabilidad generacional que tenemos. Miren, yo hablo con mucho orgullo de mis abuelos, porque vivieron bien. Ojalá, Leandro, hablen de nosotros como yo estoy hablando de mis abuelos. Ojalá nuestros nietos hablen de nosotros, de que hemos vivido bien. Por eso es que nosotros a través del vivir bien es llamar al mundo en que este rumbo del vivir mejor, del capitalismo, del dinero, de la cultura desechable, no es viable. Está destrozando el mundo, está destrozando terriblemente el mundo. Por lo tanto, la respuesta para esta crisis, los pueblos indígenas originarios del continente y del mundo, querido hermano, y del mundo, como te vuelvo a reiterar, las culturas ancestrales ligaron su vida a través de cuidar siempre la armonía alrededor. Bueno, es tan cierto y es una realidad que usted enfatiza, estimado Fernando, con el tema de cómo hoy ya no hay ese bien y ese encontrar esa armonía, como decía, hasta con las propias amistades, ¿no? Familiares y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y viendo decía que muchas veces solamente ya somos seres de uso, se podría decir, ¿no? Como bien lo decía, es para algo benéfico quizá que ellos quisieran sacar. Usted mencionaba el tema también que es una coyuntura actual en el mundo, que es la pandemia. Y yo quería preguntarle, ¿cómo podríamos diferenciar el vivir bien y el vivir mejor durante toda esta etapa de pandemia?
si ustedes han visto, miren, el vivir mejor, ¿qué ha hecho con la pandemia? Ha negociado, ha negociado. La lógica del vivir mejor, aprovechándose de la pandemia, de la crisis sanitaria, ha hecho un negocio. ¿A cuánto compraban los barbijos? ¿A cuánto vendían los barbijos? Estaban carísimos. Las aspirinas se acabaron, todo se acabó, y los que especularon, ese es el vivir mejor. No les interesaba salvar las vidas, sino negociar cuánto iban a ganar. Y eso están haciendo. Pero en la lógica del vivir bien, se ha visto muchos procesos diferentes en la cual el vecino le ayudaba al vecino que estaba al lado. Los hermanos se ayudaban entre ellos. Eso es la lógica del vivir bien. Yo conozco muchas historias conmovedoras. Por ejemplo, una persona decía, agarré la enfermedad del coronavirus y no tenía nadie más, que estaba solo. Y la gente pues empezó a alejarse. Pero muchos amigos venían día a día para dejarme la comida en la puerta de la casa, para dejarme alimento. Ese es el vivir bien, es la lógica de la sensibilidad, es la lógica de la ayuda, ¿no? Entonces, pero la lógica del vivir mejor es, oh, qué bien, tengo barbijos, ¿cuánto puedo ganar? ¿No? Empiezan a especular, no importa la vida, sino han negociado con la vida desde la lógica del vivir mejor. Por eso, el vivir bien es emerger desde la profunda sensibilidad, emerger desde la conciencia. Eso es el vivir bien, porque el vivir bien, ¿qué busca? Atesorar las armonías, atesorar. Yo creo que ustedes también tienen su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, hermano, hermana, que los necesita. En este tiempo ha sido toda una pervivencia. Las dos lógicas han estado ahí, pero la lógica que va a guardar los mayores tesoros en nuestro corazón es la lógica del vivir bien. Me surge una pregunta al respecto de lo que viene desasnando con tanta devoción el hermano. La verdad que es un gusto escuchar cada una de sus palabras y que las nuevas generaciones también escuchen su voz. Digo, que también sembra un futuro, ¿no? Digo, que hay un mensaje de esperanza. De hecho, hemos visto, ¿no?, en los últimos meses muchos jóvenes pronunciarse, identificarse con la huipala. De hecho, la tengo detrás mía, ¿no? Digo, hay un mensaje también de esperanza muy fuerte, digo, en esa pregunta que usted hacía, si las nuevas generaciones, si los nietos van a levantar aquellos ideales o aquellos mensajes que nos dejaron nuestros abuelos, por supuesto. Y creo que tuvo que ver mucho también con estos 14 años de proceso de cambio, de transformaciones que hubo en Bolivia, que hizo nuevamente volver a identificarse con lo nuestro. De hecho, cuento un detalle muy pequeño, menor, ¿no? Acá en Argentina, y seguramente en muchas partes del mundo, que de hecho en Bolivia también hay discriminación, ¿no? Hay racismo, hemos visto muchas veces de eso, de hecho. Pero les cuento una anécdota personal mía, por ejemplo. Yo, antes de la llegada del hermano Evo Morales, he sufrido la discriminación por ser hijo de padres bolivianos. Yo nací en Argentina, pero mis padres son bolivianos. Y fíjese, hermano, cómo cambió ese paradigma cuando llegó el hermano Evo Morales a la presidencia. Sí, usted no sabe cómo era en la facultad, en la reunión de amigos, con mi pareja, con la familia de mi pareja, con quien sea, era, wow, lo que hace el hermano, mirá lo que hizo tal medida, anunció tal cosa, digamos. La verdad que generó otro paradigma y encima ahora vos ves cualquier organización argentina, cualquier institución, hay escuelas acá que mientras se quemaban huipalas en Bolivia, en Argentina hubo escuelas e instituciones que izaron la huipala. Y hubo jóvenes que marcharon por las calles con la huipala. Digo que hay un mensaje muy fuerte en el sentido de que hay una reserva de esperanza al futuro, y yo eso creo que tiene que ver mucho el proceso de cambio, tiene que ver mucho el hermano Evo Morales, Álvaro Arcidinera, usted, hermano, todos los compañeros que fueron parte de ese proceso transformador político. Y ahí va mi pregunta, ¿se puede convivir con otros, pero si no estoy bien conmigo mismo? Es una pregunta trascendente, querido hermano Leandro. Primero, gracias por aludir a algo fundamental para nosotros, querido hermano. La huipala, el símbolo que tienes atrás, es un símbolo que ha trascendido las fronteras de Bolivia.
Es un símbolo que hoy es un referente de la esperanza de la nueva humanidad, sin el temor a equivocarme, querido hermano. Ese símbolo, cuando ha sido mellado en oportunidades por la gente inconsciente, porque no hay otra forma de referirme, la inconsciencia hace generar acciones que realmente no son coherentes con los procesos históricos. La huipala es un símbolo, una matriz de las culturas milenarias, porque ahí está el cuadrado, está la chacana, está la cruz de Orión, están los colores que emergen de la refractación de la luz solar. Por lo tanto, los colores articulados en un solo espacio significa esa unidad que debemos mantener, pero respetando las diversidades, las identidades culturales que cada pueblo tiene. Porque el proceso de homogenización es un proceso del capitalismo, es un proceso de la hegemonía. Por lo tanto, la huipala lo he encontrado en diferentes continentes. Te cuento que la huipala, este 21 de septiembre, cada 21 de septiembre, 21 de marzo y 21 de junio y 21 de diciembre, que son los cuatro procesos del sol, solsticios y equinoccios, así como se hace en Tiwanaku, también se hace en Stonehenge, en Inglaterra. En Stonehenge, las piedras circulares paradas también de hace miles de años. La huipala está hace mucho tiempo, porque los druidas cuando han venido a visitarnos acá en Tiwanaku, han dicho que este símbolo es el de la nueva humanidad. Esa humanidad que va a transitar definitivamente en el camino y el horizonte del vivir bien. Esta huipala es el símbolo. Y pues en todas nuestras ceremonias está la huipala. La huipala está señalándonos el camino, el horizonte de esta lógica del vivir bien. Ahora, se puede caminar, se pueden generar armonías si no se recupera el equilibrio interno. Esa es una gran pregunta, querido hermano. ¿Por qué? Porque mucha gente ha pretendido caminar, pero sin su equilibrio interno, que ha generado solamente desarmonías alrededor. Solamente ha generado desarmonías y desequilibrios alrededor, porque no se puede caminar. Si no tienes equilibrio, hermano, no vas a poder generar armonías. ¿Qué significa el equilibrio desde nuestra cosmovisión? El equilibrio es la identidad, querido hermano. Tú tienes equilibrio cuando tú tienes identidad. Porque si no tienes identidad, ¿en qué te vas a apoyar? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? La colonia y la república negó nuestra identidad. La colonia, querido hermano, y la república, el Estado-Nación, su proyecto negó las identidades culturales. Por eso Latinoamérica tiene esa debilidad. No puede emerger todavía, pese a que tiene recursos grandes, naturales, no puede emerger porque se está negando a sí mismo, está negando a sus orígenes. Cuando un día se reconozca en su identidad, recupere su identidad, va a recuperar sus propias fuerzas. Y Latinoamérica será un mundo distinto, porque habrá encontrado el punto de apoyo para mover el mundo, que es nuestra identidad. Y ese es el equilibrio primero. Ese es el equilibrio que ha faltado durante la colonia y la república. Cuando recuperemos esa identidad, habremos recuperado nuestra dignidad. La identidad está ligada a la dignidad. Por lo tanto, recién vamos a poder generar armonías alrededor. El mundo que vivimos, querido hermano, el mundo moderno que vivimos, en el cual está sumergido Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, es un mundo en crisis, porque están las desarmonías alrededor. Pero nuestros abuelos generaron un mundo diferente. Por eso, el proyecto del vivir bien no es solamente una utopía, fue real. Y yo invito para que puedan revisar Tiwanaku, para que puedan revisar la cultura del Caral, en el cual generaron la convivencia con diferentes naciones en paz. Es posible, querido hermano. Por eso esta pregunta es trascendente. Para poder generar armonías alrededor, tenemos que recuperar nuestro equilibrio.
Ese equilibrio está ligado a la identidad y esa identidad es recuperar nuestra dignidad. Estimado Fernando, hay un tema espiritual que también nos interesa muchísimo a la humanidad. Y en una charla que pude tener con usted, y quisiera que esta noche explique a todas las personas que nos están viendo, y usted mencionaba que esa armonía de espiritualidad ahora se encuentra en los Andes. Tal vez nos puede ampliar ese tema, por favor. Claro que sí. La cordillera de los Andes es justamente como la columna vertebral del continente. Es la columna vertebral. La cordillera de los Andes, la cordillera que une desde el norte hasta el sur. Es el único continente que deja fluir una fuerza, una energía. Recordemos que la madre tierra vive y la energía también está alrededor. Muchos pueden llamarla energía electromagnética, pero ciertamente es parte de la dinámica de la vida. Un tiempo, dicen los ancestros, la luz de la humanidad estaba en los Himalayas, en el Himalaya, en la parte de Asia. Esa fue la luz del mundo. Pero cada tiempo se traslada esa energía y esa fuerza, y hoy ha terminado de trasladarse al lago Titicaca y a la cordillera de los Andes. La nueva luz de la humanidad nuevamente está centrado en esta parte del mundo. Por eso, este mensaje de esta cultura de la vida, porque es cultura de la vida, tiene sus fuerzas también y sus tiempos. Por eso cuando decimos nosotros Pachacuti, estamos hablando de tiempos de cambio. El año 1992 no solamente cambió 500 años, no, cambió 4.000 años de historia. Es decir, está cambiando una época. Y desde el año 1992 estamos transitando en una nueva época. Y en esa época hay una etapa de proceso de cambio, que es el Pachacuti, que hasta ahora hemos transitado 28 años. Hemos transitado. Entonces, este periodo de proceso de cambio es migrar de una lógica a otra lógica. Y la lógica a la que estamos migrando es a la lógica comunitaria. ¿Y qué es la lógica comunitaria? La lógica de la sensibilidad, la lógica de la conciencia, es darte cuenta que la madre tierra es parte esencial y fundamental en nuestra vida. Si destrozamos la madre tierra, estamos destrozando la vida. Si cuidamos la madre tierra, estamos cuidando la vida. Es un razonamiento muy sencillo, pero profundo, que tiene implicaciones profundas en nuestra vida. Por eso, todo este ímpetu que estamos viendo, queridos hermanos, este ímpetu, no solamente en Bolivia, en el continente, los pueblos indígenas originarios, en defensa de lo sagrado, en defensa de la madre tierra, es todo una nueva remoción de la Pachamama. No puede seguir y no va a seguir la cultura de la muerte, porque eso destrozaría toda esta gran escuela y destrozaría todas las formas de existencia. Por lo tanto, la madre tierra está despertando nuevamente y hablando a través de sus hijos, anunciando una nueva etapa, esa nueva etapa de la reconstitución de la cultura de la vida. Por eso, este proceso de cambio es irreversible, porque la vida tiene que continuar. Así de sencillo. Por lo tanto, este proceso de cambio es incontenible porque va a fluir. No solamente es una convención social política, es el despertar de la Pachamama. Por lo tanto, en esto está basado esta fuerza. Por eso digo, hay algunos que mellan la huipala, porque toda esta filosofía está en el símbolo de la huipala. No entienden el momento grande que estamos viviendo como humanidad. No entienden ni se ubican en lo que es el proceso de la vida. Si entendieran, y eso significaría tener conciencia, acompañarían la historia en la cual estamos viviendo. Son tiempos importantes. Cuando nosotros decimos, querido hermano, hermana, Pachacuti, estamos hablando de un proceso espiritual, de un proceso de vida. Cuando estamos hablando de lo espiritual, no estoy hablando de lo religioso.
porque eso es lo que destrozó el mundo. El proceso de espiritual es darte cuenta de parámetros básicos de la cultura de la vida. Este es un tiempo importante, por eso los pueblos estamos avanzando continuamente y este proceso, vuelvo a reiterar, es incontenible, es irreversible, porque la vida debe continuar. Me surge una pregunta respecto de lo que venía comentando, hermano. Pasaron muchos años, ¿no? Uno podría decir 500 años de sometimiento o de intento de acallar una voz, de acallar culturas, ¿no? Y toda una cosmovisión. Sin embargo, la sabiduría y la resistencia de nuestros pueblos han hecho perdurar en el largo del tiempo y ha llegado hasta estos días. Pero tuvo que haber una transformación desde el Estado para que esa convención o esas prácticas cotidianas que se daban en los pueblos se manifestara ya dentro de la Carta Magna. Digo, ¿qué significó pasar de república a un Estado plurinacional? En lo que estamos hablando de todas estas implicancias, ¿qué se tomó como importante para que se entendiera que Bolivia es esto y que aparte marcara como un ejemplo? Porque mismo lo plantea en su libro, los estados plurinacionales es un horizonte para las demás naciones. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Las estructuras del Estado-nación republicano, el Estado uninacional, no es una estructura que va a responder al equilibrio y a la armonía y a las necesidades básicas de los pueblos. No va a responder, porque es una estructura piramidal, es una estructura antropocéntrica, es una lógica depredadora, es una lógica machista. No va a poder resolver. Por eso necesitamos nuevas estructuras del Estado. Por eso en la agenda del año 1992 emergió en la agenda internacional de los pueblos indígenas originarios, primero transformar el Estado, pasar del Estado-nación al Estado plurinacional, pasar de la República, del Estado uninacional al Estado plurinacional. Y la primera constitución, bajo esta lógica, fue el año 2008 en Montecristi, Ecuador. La primera constitución en el rumbo del horizonte del Estado plurinacional, los derechos de la madre tierra y el buen vivir. La segunda constitución en el mundo fue la de Bolivia. El 7 de febrero del año 2009, en una ciudad emblemática en Bolivia, el Alto, el Tupac Katari Cajamarca, se promulga la segunda constitución del Estado plurinacional. Es la nueva estructura, que no solamente es el reconocimiento de los pueblos indígenas originarios, sino emerger desde nuestra propia lógica, desde nuestro propio paradigma. La siguiente, los pueblos indígenas originarios, unidos con los estudiantes en Chile, van a proponer en la Asamblea Constituyente el Estado plurinacional chileno. En Guatemala, también los pueblos indígenas originarios están planteando el Estado plurinacional de Guatemala. En Argentina, las leyes provinciales ya tienen leyes que están definiéndose como provincias plurinacionales. Por eso la Huipala está junto a la bandera argentina, junto a todos los procesos también de la historia. Ese es el rumbo, porque no solamente es un reconocimiento, es emerger de nuestra propia lógica, esa lógica que quisieron borrar en la colonia y en la república, pero no pueden borrar la de la Pachamama. Por lo tanto, cuando emergió, y aquí hay símbolos muy grandes, aquí hay procesos históricos muy grandes, el proceso de cambio lo lideró el hermano presidente Evo Morales Ayma. En más de 180 años, en un país donde la gran parte somos indígenas, no había en la historia de Bolivia un presidente indígena. ¿Acaso éramos incapaces? ¿Acaso somos incapaces de gobernar? No, porque había una estructura del Estado-nación que negaba la existencia y quería borrar con los pueblos indígenas. Pero un 18 de diciembre del año 2005, en un voto, un domingo a las 7 de la noche, habíamos llegado con sus propias reglas a haber elegido por primera vez un presidente indígena. Y el proceso de cambio fue todo un proceso de reconstitución,
un proceso de devolverle la sonrisa, de devolver la fuerza, de podernos ligar con la madre tierra. Es un proceso de vida que pues ha tenido resultados tanto en lo económico, en lo social, en lo político, pero sobre todo, querido hermano, en la identidad, en el punto de apoyo que necesitamos para continuar en la cultura de la vida. Son procesos históricos importantes, son procesos históricos que están denotando toda esta magnitud de lo que significa también la cultura de la vida en su expresión política. Hay un tema que hoy en día está siendo polémico, por sobre todo con una juventud que no tiene muy clara, por ejemplo, el tema de lo que es los colores de la bandera de la huipala. Si bien vemos la representación de cada color, hoy se vio en muchos lugares, en muchos sectores, manejarse la huipala, por ejemplo, denominada como huipala, que es la bandera del Cusco, que son 7 colores representativos. Y hoy en día la juventud lo distorsiona manejándolo como si fuera la bandera del LGBT. Es más, es muchas personas alrededor que tengo hacían muchas críticas sobre esa bandera y decían que por qué estaban haciendo mucho ese manejo. Y hemos tratado de explicar de que es una bandera que representa los colores de la huipala. Tal vez usted podría complementar a esos dichos, esas aseveraciones que en realidad son sobre el tema de los colores de esa bandera. Los colores de la huipala primero emergen de la refractación de la luz solar. La luz solar llega a un prisma, en este caso puede ser un prisma natural, por ejemplo, como son la atmósfera en sí mismo, en las gotas del agua, en la niebla, y eso refracta los colores, el arco iris, el arco iris. Se puede agarrar también un prisma y vamos a ver que la luz solar también se refracta en los mismos colores. El arco iris es igual en Suiza, en Alemania, en Berlín, en Washington, en La Paz, en el Alto, en cualquier lugar, en Buenos Aires. Es el mismo lugar, es el mismo orden. En ese mismo orden está trasladado a una matriz. Esa matriz es la matriz escalonada. Aquí vale la explicación. La matriz que tienes ahí, querido hermano, a través de la huipala, es la matriz escalonada. Esa es una matriz antigua que lo vas a encontrar en Tiwanaku. La matriz escalonada es una matriz antigua. Se lo encuentra en Tiwanaku. Y esa matriz tuvo su influencia hasta Mesoamérica, hasta centro de Norteamérica. Es decir, cuando digo Mesoamérica, estoy hablando de Centroamérica, en las culturas mesoamericanas. La matriz ajedrezada, podemos decir. La huipala que tienes ahí, querido hermano, es una cuarta parte, tú sabes, es una cuarta parte. Se requiere 4 huipalas para poder generar primero la matriz, que es el cuadrado, luego la cruz andina, luego la chacana, luego la cruz de Orión, en una forma progresiva. Y esa forma progresiva nos va generando la matriz. La primera, que es la escalonada. Esa es una matriz. Así como en Grecia se habla de dórico, jónico, que son características de construcción arquitectónica, Tiwanaku manejó la matriz escalonada en lo que se refiere a la construcción arquitectónica. Pero la huipala es un mapa también. Al centro está Tiwanaku y después se ha generado a través del mapa, esto necesito una explicación más amplia, cómo la cultura Tiwanaku ha tenido una expansión proporcional alrededor, una expansión proporcional, cada punto, cada intersección, o es una montaña sagrada, o es un templo sagrado, o es una ciudad antigua. Por lo tanto, este manejo ha sido muy importante. También en la matriz escalonada se puede hacer matemática. Muchos especialistas en el área de la matemática van generando la construcción de una dinámica de conformación a través de los cuadrados mágicos, que se puede resolver varios otros temas. En mi área, por ejemplo, que yo encontré allí, encontramos la música. Cada color es una nota musical, porque hay una nota musical.
que emana y emite un color. Y si ustedes sustituyen los colores por las notas musicales, van a generar una música. Nosotros hemos sacado el canto a la huipala, que es justamente la traducción de la huipala nada más, ¿no? Es decir, la lectura de la huipala en la conclusión de lo que es la coloración. Y además la huipala, a través de la huipala hemos planteado la diplomacia de los pueblos. ¿Qué significa la diplomacia de los pueblos? La diplomacia de los pueblos significa emprender una articulación, una complementariedad con los pueblos, con los diferentes pueblos, pero sin el proceso de homogenización, sino respetando las identidades culturales. Es lo que no hace Occidente. Es decir, si vamos donde el pueblo muisca, respetamos su identidad, fortalecemos su identidad. Si vamos donde el pueblo guaraní, fortalecemos su identidad, respetamos su identidad, pero nos podemos unir, por supuesto, en bases esenciales, en ejes articuladores esenciales. Defensa de la madre tierra. Por lo tanto, la diplomacia de los pueblos tiene una expansión mayor a la diplomacia, por ejemplo, tradicional, que solamente los pueblos dialogan para hacer buenos negocios. Pero en la diplomacia de los pueblos nos articulamos entre los pueblos y los estados para cuidar la madre tierra, para cuidar la vida, no solamente en búsqueda de solo el dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos procesos, a través de las Naciones Unidas, en el concepto de la diplomacia de los pueblos, se planteó primero lo siguiente: los derechos de la madre tierra. Y nadie en ninguna parte del mundo, hasta ese momento en que a través de la delegación boliviana, a la cabeza del hermano presidente Evo Morales, se había planteado los derechos de la madre tierra, e hicimos eventos grandes. Luego se planteó el paradigma del vivir bien, buen vivir, que es un paradigma distinto al vivir mejor. Posteriormente se planteó la ciudadanía universal, es decir, todas esas fronteras que solamente existen en la mente de la colonia, porque son fronteras que en realidad pues no existe ahí, es como el ave que volamos, que vuelan. Nosotros podemos migrar también alrededor y no tener ese proceso de negar la migración, que son procesos naturales de vida, que eso es también la huipala. Pero a través de la huipala también hemos planteado la diplomacia del agua, porque ¿cómo vamos a generar la relación de los estados a través de los aguas, los ríos, los mares? ¿Cómo vamos a articularnos? Y algo que dijo el hermano presidente cuando asumimos el Consejo de Seguridad, la presidencia del Consejo de Seguridad, dijo: si el agua fluye, fluye la vida. Son nuevos paradigmas que van a ir resolviendo en las distintas áreas. Hablar de la huipala, estaríamos un buen tiempo, pero merece por lo menos dar estos ejemplos para que sigamos buscando esas respuestas paso a paso. Ya en la recta final, estimado Leandro, continúa con tu última pregunta, por favor. Bueno, estamos teniendo un poquito de atraso. La verdad que es un gusto escucharlo, hermano Fernando. Me surge también una duda al respecto de los Estaba pensando Bueno, estamos teniendo un poquito de problema con la conexión. Bueno, estimado Fernando, vamos a pedir a la producción y queremos leerle algunos mensajes que está haciendo llegar a todas las personas que están en este momento observando el programa, la entrevista. Hay muchas personas que felicitan, están siempre con el Hayaya, están muy felices de haber compartido esta noche con usted en muchos temas. Vamos a ir leyendo estos mensajes. Magalí Sonia, doctor Fernando Guanacuni, felicidades por su gran sabiduría que nuestra futura juventud
necesita tener. Grandes valores que estamos perdiendo. Felicidades, doctor. Siempre se lo admira. Vamos a pasar al siguiente mensaje. Muchas gracias. Rosario Vargas. Rosario Vargas, Jayaya. Sigamos con los mensajes, por favor. Jayaya. Marlene Dora, vibremos amor espiritual. Arce Catacora, presidente David Choquehuanca, vicepresidente Bolivia Libre, Aymaras, Quechuas, Guaraníes, Araonas, Tacanas, unidos por una Bolivia libre. Jayaya. Juan Castellón, fuerza hermano Fernando Guanacuni. Gracias, muchas gracias. Delia Solís, hermano Fernando Guanacuni, felicidades, a seguir trabajando. Ya tenemos el retorno de Leandro. Leandro, tenías una última duda con el doctor. Adelante, por favor. Jayaya. Sí, sí, exactamente. Quería aprovechar la oportunidad para preguntarle al respecto de los transgénicos, ¿cuál es su opinión entendiendo de este equilibrio que tanto hoy hizo mucho énfasis en su oratoria, este equilibrio con la naturaleza y bueno, ¿qué pensamos o qué se piensa respecto de los transgénicos? ¿Es bueno, es malo? Digo, porque hay una lógica empresarial de querer buscar mejorar el producto en términos de rentabilidad, no sé si en términos de calidad, y nos gustaría escuchar su palabra respecto de los transgénicos, porque de hecho hubo una controversia en los últimos meses sobre este tema, ¿no? Muchas gracias. Es importante nuevamente remontarnos a la agenda de 1992 que se hizo en Tiwanaku un 21 de junio del año 1992. Ahí se tocó varias premisas, 4 ejes. Primer eje, que en esos tiempos recién se estaban empezando a visibilizar los efectos del cambio climático, los efectos del cambio climático. En esos tiempos recién estaban empezando a expresarse los primeros efectos. Hoy es evidente el cambio climático en el mundo. Es decir, ¿qué significa el cambio climático? Significa que hay una inestabilidad climática, Entonces uno puede decir, ¿y qué? Es que la inestabilidad climática pone en peligro también la vida, porque la vida emerge de la estabilidad climática, del equilibrio y la armonía climática. Pero si está inestable el clima, es que la vida está en peligro. Primer punto, había que empezar a tener conciencia sobre el cambio climático. Segundo, la tecnología del mundo moderno, a través del monocultivo, empezó a generar deterioro y depredación de la madre tierra. Destrozó la madre tierra. Por cuestión de economía, por cuestión de ganancias y progreso, sembraron hectáreas y hectáreas de un solo producto. Y ese monocultivo generó el deterioro de la madre tierra y está destrozando la madre tierra y está generando las plagas. Entonces, ante eso se plantea que hay que retornar. No es que hay que dejar de producir, pero hay que retornar a las tecnologías ancestrales del multicultivo. En Argentina dicen del policultivo, multicultivo rotativo, porque hay un tiempo de descanso, pero también se va generando procesos de sembradío y cosecha de distintos productos. El multicultivo rotativo ante el monocultivo. El monocultivo lo genera Occidente, pero el multicultivo es una respuesta para tener mayor incluso producción, pero respetando, cuidando la madre tierra. Tercero, semillas sanas. A través del concepto del mercado, se han empezado a generar y apropiarse de las semillas ancestrales.
y empezar a negociar con la vida a través del negocio de las semillas y obviamente a través de los transgénicos, sobresaltando los ciclos naturales de la vida. Ante eso, los pueblos indígenas originarios, dijimos el año 1992, tenemos que empezar a recuperar nuestras semillas, las semillas sanas. Las semillas sanas. Por ejemplo, el maíz. En la parte de México, en Chiapas, están recuperando los maíces, las variedades de maíz, porque hay miles de variedades. En Bolivia y en Perú estamos recuperando las diferentes variedades, miles de variedades de papa. No solamente son 2 o 3 papas, son 5,000 variedades de papa, 5,000 variedades de papa que tenemos y muchos no conocen, que tenemos nosotros ahí en las semillas guardadas, porque eso no es para negocio, eso es para alimento. Por lo tanto, ante los transgénicos, los abuelos dijeron, tenemos que recuperar las semillas sanas y nuevamente poner a disposición de la gente, del pueblo, porque solamente así se va a resolver el hambre. Cuarto, un factor sustancial, el agua. El agua, ante el negocio del agua, se está lucrando por el agua. Y hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua, pero no porque no haya agua, sino porque las transnacionales se han apoderado del agua y si no tienes dinero, te la niegan el agua. Eso es la cultura del agua. Ante eso, Bolivia planteó en el proceso de cambio ante las Naciones Unidas una declaración importante. El agua como derecho humano, el agua como derecho humano, como derecho de vida. Nadie puede negar el acceso al agua. Nadie puede decir que no puede beber si es porque no tiene dinero. No, el agua es un derecho humano, un derecho de vida. Por lo tanto, en estos 4 planteamientos está ligada lo que me estás preguntando, querido hermano. Cambio climático. Hay una inestabilidad climática, pero también producto de todo el destrozo de la madre tierra. Segundo, ante el monocultivo depredador del mercado del sistema capitalista, hay que nuevamente reconstituir, recuperar nuestras tecnologías ancestrales del multicultivo, donde la madre tierra descansa. Tercero, ante las semillas transgénicas, porque lo transgénico no es simplemente para resolver el mundo, sino ya hubieran resuelto el mundo hace tiempo, no lo han resuelto, simplemente es negocio. Tenemos que recuperar las semillas sanas. Cada pueblo es custodio de una semilla y eso hay que recuperar porque la semilla sana es vida. Cuarto, el agua. Por eso, a través de este factor del agua, primero se planteó el agua como un derecho humano bajo la iniciativa de la delegación boliviana y el presidente Evo Morales cuando inauguraba la presidencia pro tempore de Bolivia en el Consejo de Seguridad, el Consejo Mayor de las Naciones Unidas. Dijo palabras que todavía mucha gente no lo está entendiendo, pero esta palabra, esta frase, está denotando toda esa estrategia política y geopolítica del mundo para devolver el equilibrio y para resolver el tema del acceso al agua. Mientras el agua fluye, fluye la vida. Qué linda reflexión, estimado Fernando. Bueno, para finalizar, un mensaje a la población, por favor. Adelante. Hey. Waliki kuyakanaka hilatanaka. Hichasa tamasistanua sarnakastanua achachilanakampi uchanakampi pachamamampi pachakamampi takenakampi suma amuyu churañataki suma sarnakañataki amasta asiñani hupanakampi sarnakañani hupanakampi chica hichapi hichaj sistanua aymaratja sarnak asiñani sarantas kakiñani hilata kuyaka chamampi kamasampi. Hermano, hermana, por mucho tiempo hemos vivido tal vez norteados, perdidos, sin rumbo. Este es un nuevo tiempo en el cual la vida está cambiando, la historia está cambiando, la Pachamama está despertando. Por lo tanto, este es un tiempo para aliarnos con lo más grande, la Madre Tierra, el Padre Cosmos, la historia, la vida. Porque si tiene algo sentido la vida, es cuidar la vida misma como tal. Este es un nuevo tiempo, pero no debemos caminar solos.
Debemos recuperar nuestra identidad, que es nuestra primera fuerza. Debemos respetar a los mayores, que es la segunda fuerza. Respetar a papá, respetar a mamá, respetar a los abuelos y respetar el diseño de la pacha, del mundo, de la vida. Debemos seguir caminando, hermanos, pero seguir caminando, porque este proceso es incontenible, es irreversible, porque la fuerza no emerge solamente de una convención social, emerge de las fuerzas naturales de la madre tierra, de la Pachamama, que está fluyendo a través de nosotros. Sigamos caminando con fuerza, hermanos, hermanas. Sigamos caminando como lo hicieron nuestros abuelos. Jayaya, Jayaya Bolivia. Jayaya. 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 Jayaya, estimado Fernando. Realmente qué reconfortante haberlo escuchado hoy. Es muy emocionante, la verdad. Estamos más llenos de energía, con esa armonía que usted nos irradia hoy a todos los bolivianos y a todas las personas que se han conectado a través de nuestras páginas. Muchísimas gracias por haber estado presente en el programa, estimado Fernando. Esperamos contar en una próxima con usted porque tenemos muchos más temas que quisiéramos entablar con usted y también hacer participar a la juventud presente. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Jayaya. Jayaya, hermano. Y bueno, toma un valor y un sentido mucho más fuerte después de esta enorme charla que tuvimos con usted, decir hermano y hermana. Digo, ahora entendemos por qué nos decimos hermanos y hermanas, porque todos somos hijos de la Madre Tierra y del Padre Cosmos. Y es una pregunta muy recurrente acá en Argentina. Me preguntan siempre, ¿por qué ustedes se dicen hermano y hermana? Bueno, así es. Así que, hermano Fernando, tiene una cita ya programada para Argentina para seguir desarrollando también sobre la filosofía del buen vivir. Así que un gusto, un placer, un saludo desde Buenos Aires, Argentina, y esperemos verlos muy pronto por acá, por Argentina también. Muchas gracias. Estaremos muy pronto en Argentina, muy pronto. Jayaya. 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 Muy bien, Leandro, hemos llegado a lo último del programa. Realmente ha sido una noche maravillosa, emocionante, donde hemos podido compartir con una gran persona, un gran profesional como lo es el doctor Fernando Guanacuni. Bueno, para despedirnos, Fernando, te cedo la palabra. Andrea. Bueno, creo que no estamos teniendo muy buen retorno con Leandro, pero bueno, ha sido un placer esta noche haber estado con todas las personas que se han conectado a través de nuestra página Camino a la Victoria, Candire Noticias y Los Choclitos de Hierro. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Acompañen a nuestra página, denle me gusta, comparten y síganos. Vamos a seguir teniendo más sorpresas, más invitados. El día de mañana vamos a tener otro invitado muy especial. El día viernes vamos a continuar. Leandro, nos despedimos esta noche. Me quiero despedir. Realmente, bueno, ha sido, les vuelvo a repetir, una noche maravillosa donde vamos a volver más fuertes que nunca. Bueno, hasta el día de mañana, querido Leandro. Un saludo hasta la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un saludo también para allá, para Bolivia, y a todos los compatriotas, y de acá mucha fuerza a resistir este momento tan difícil en Bolivia, que pero pronto esto va a cambiar. Así que un abrazo, saludo para todos y todas. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo
pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del Debemos futuro. recordar Entreguemos la energía, Bolivia es a los nuestra más nación. jóvenes. ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Es mi patria que te canta con sonidos de libertad, soberanía y dignidad. En la unidad juntos vamos a luchar porque es la oportunidad de seguir avanzando, el futuro asegurando, orgulloso del hermano